el alcance, porque ya hay una polémica jurídica y política en el país en el sentido de que, o la pregunta es, la comisión de acusación, la presidenta de la comisión de acusación puede suspender provisionalmente a un presidente de la República. Las opiniones están divididas, algunos juristas dicen que eso es descabellado, algunos políticos dicen que no tiene sentido, pero hay un sector que también dice sí, es una salida jurídica que podría contemplar. Ese va a ser la polémica y el tema de la semana. Pero el presidente, mire, tenía contemplado, dejé mi reloj, son las 9:06 de la mañana. El presidente tiene contemplado hablar en 44 minutos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya fue notificado por la Casa de Nariño sobre esta suspensión que ha anunciado la Comisión de Acusación. ¿Suspenderá el discurso? No creo. No creo tampoco que lo suspenda. De hecho, creo que en el mismo discurso puede incluso hasta pronunciarse esa decisión ojo, es una decisión de la presidenta de la acusación de comisión. Ahora bien, no solo el debate político y jurídico, Luis Eduardo, también ha salido en que es solo un proyecto de la presidenta de acusación y que no está oficial. Claro, lo que están diciendo los expertos jurídicos es que la comisión de acusación puede tomar una medida en este sentido, pero tiene que pasar o ser votada en la comisión, el pleno de la comisión de acusación y pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes. Esto no ha sucedido. En consecuencia, creemos que es una cosa que apenas comienza a caminar. Pero Gabriel, antes de saludar a Gabriel, Luis Eduardo, hagamos un repaso, no somos juristas, pero leyendo aquí el proceso judicial o el proceso jurídico o procedimental que se tiene que hacer o que se debería hacer, esto teniendo como referente al expresidente Ernesto Samper. Con lo del proceso 8000, se habla del primer paso, presentar una denuncia ante la comisión de acusación, la comisión investiga, pero todos sus integrantes investigan, si encuentran un mérito, pasan como acusación formal a la Cámara de Representantes, a la plenaria, y de la plenaria pasaría al Senado. ¿Quién es el Senado? Que es el Senado el que decidiría la suspensión o no. Mire, a propósito de Ernesto Samper, estamos hablando del año 1995. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes entra a investigar las denuncias por posible ingreso de dineros del narcotráfico. Acuérdese del famoso elefante, el proceso 8000. Sí, la comisión, esa investigación llega a la Comisión de Acusación y termina en la Comisión de Acusación. Sí. El presidente nunca fue suspendido, él terminó su mandato en medio de un escándalo gigante porque a pesar de que no fue suspendido, su gobierno estuvo salpicado por muchos escándalos por el ingreso de dineros del narcotráfico. Así es, ahora sí saludamos a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, bienvenido. Luisa, Flaco, muy buenos días para usted y para todos los días. Usted y Luis Eduardo conocen el Congreso más que cualquier periodista como yo en este momento, pero hablemos precisamente de lo que hoy se está conociendo como noticia y que además se conoce, Gabriel, a una semana y media de la segunda vuelta presidencial que ha estado marcada de lo que muchos han criticado como participación política del Ejecutivo y del mismo presidente de la República. Luisa, yo creo que es claro y es evidente que ha habido una indebida participación en política por parte del presidente de la República en diferentes discursos, en diferentes trinos, pero aquí estamos hablando de una medida completamente distinta que es absolutamente cuestionable desde un punto de vista jurídico y que va a tener unas consecuencias políticas incalculables justamente en este tramo final de la segunda vuelta presidencial. Además, deja muchas preguntas en el aire. Supongamos que la suspensión como medida cautelar queda en firme. ¿Qué va a pasar? Entonces el presidente regresa a ser un ciudadano que puede hablar abiertamente en política, que puede acompañar en plaza pública a su candidato Iván Cepeda, que puede hacer proselitismo. Esta suspensión, ¿qué efectos prácticos tendría? Además de ser una situación inédita, parece ser una medida que va más allá de las competencias que tiene la Comisión de Acusaciones, teniendo en cuenta que el presidente está cubierto por un fuero presidencial y que el único que puede hacer un juicio político es el Senado de la República, y después quien pueda tomar las sanciones correspondientes es la Corte Suprema de Justicia. Creo que esta decisión desde un punto de vista jurídico no solo es inédita, no solo es cuestionable y dudosa desde un punto de vista jurídico, sino también que está desconociendo no solo el fuero, sino el trámite que se debe surtir para poder imponer cualquier tipo de sanción a alguien que, como el presidente, goza de fuero constitucional. ¿Por qué habla de dudosa, una medida dudosa?
Medida jurídica, Porque pero no, dudosa. porque no encuentro, Flaco, y obviamente que aquí hay expertos disciplinaristas y administrativistas que podrán tener mayores respuestas, pero yo no encuentro la base jurídica suficiente para hacer una analogía entre las medidas de suspensión provisional que le podrían caber a cualquier funcionario y extrapolarlas para hacerlas efectivas al jefe de Estado y al primer mandatario. Es decir, aquí se están aplicando una serie de medidas que son propias, que podría pensarse que es lo que la Procuraduría hace con funcionarios públicos toda vez que se cometan faltas graves o gravísimas o esté en riesgo la función pública mientras se decide de fondo. Pero no es claro jurídicamente que estas medidas, además, por parte de la presidenta de la Comisión de Acusaciones, puedan ser adoptadas en contra del presidente sin surtirse el trámite ante la Comisión de Acusaciones, el Senado de la República y la Corte Suprema de Justicia, quien es en últimas quien debe entrar a definir si se han cometido o no esta serie de faltas y la imposición correspondiente de cualquier tipo de medida sancionatoria en contra del presidente. Claro, Gabriel. Se conecta con nosotros el constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, bienvenido. Luis y televidentes, buenos días. Mire, la pregunta es concreta, doctor Charri. ¿Tiene o no tiene efecto este auto de la presidenta de la Comisión de Acusación? En mi opinión, sí, de acuerdo con el Código Disciplinario, es una medida preventiva de efecto inmediato sin perjuicio de que sea consultada ante el superior, o sea, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En el comunicado que saca la presidenta de la Comisión de Acusación dice que no procede ningún recurso. ¿Tan dura, tan sustentada jurídicamente está esta medida? O sea, el presidente sale desde hoy. La medida se aplica de manera inmediata y tiene consulta, que es un procedimiento de revisión automática ante el superior. O sea que sí hay revisión de los fundamentos y de los argumentos que da la decisión. ¿El superior de la presidenta quién es? Es la presidenta. Es la comisión en pleno. Acá es una medida que se toma solo por la persona que impulsa el proceso, pero se lleva a consulta ante todos los miembros de la comisión de acusaciones. Pero, doctor Charri, antes de tomar la decisión, ¿no debería haber pasado por consulta ante todos los miembros de la comisión de acusación? Pues si nos seguimos por la norma que cita la representante, es una medida cautelar que puede tomar el congresista investigador. O sea, ¿tendríamos vicepresidenta al mando del país? Tendríamos vicepresidenta cumpliendo las funciones en ausencia del presidente de la República. Yo tengo otra duda, doctor Charri. Esta es una decisión, la presidenta de la comisión es del pacto histórico y tiene afines con el pacto histórico. Aquí la gran duda es si la suspensión habilita al presidente Gustavo Petro, suspendido, en este caso de que usted lo argumenta, a poder participar en la campaña, por ejemplo, de Iván Cepeda. Bueno, no, en mi opinión el presidente de la República no puede participar en política. Sus funciones constitucionales, como el de ser representante de la unidad nacional, en mi opinión no cesa por el hecho de estar suspendido, de manera que yo creería que no debe intervenir en política. Pero, ¿y si hace caso omiso, si sigue participando en política, si sigue haciendo discursos públicos? Ahora, en unos minuticos, va a hablar la ONU. En el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues ya le dieron una orden de suspensión justamente para que no intervenga en política y se podrían tomar otras decisiones de carácter cautelar sin perjuicio de que más adelante el Congreso de la República lo sancionara. Pero en ese momento, ¿qué medidas de carácter cautelar? Hoy. Pues ya está suspendido, podría darse una orden en el sentido de decirle que no dé declaraciones públicas con contenido político y si las cumple, pues se irá sumando al procedimiento a las faltas que se están investigando. Doctor Charri, entiendo que la presidenta de la comisión cita una ley que la habilita, según su concepto, para la suspensión inmediata. Pero teniendo, por ejemplo, valga la redundancia, como ejemplo más bien, el caso del proceso 8000 del presidente Ernesto Samper, que se le asemeja más o menos a lo que está sucediendo hoy, ¿el trámite no es un poco más demorado? ¿No es comisión de acusación, Cámara de Representantes y Senado al final para una suspensión así? A ver, hay que distinguir entre sanción, que el juicio de control político la prevé. Va la sanción como suspensión del cargo, puede ser una sanción o destitución,
sin perjuicio de que se mande a la Corte Suprema de Justicia si hay la comisión de un delito común. Acá no se está imponiendo una sanción, se está tomando una medida cautelar. El hecho de que sea igualmente una suspensión no está aplicándose en calidad de sanción, sino para prevenir que se siga violando el bien jurídico que se quiere proteger. O sea, la reflexión que hay que hacer desde el punto de vista de la conducta es que hay probablemente un presidente que esté interviniendo en política y el investigador, mientras adelanta la investigación, lo suspende del cargo para evitar que siga interviniendo en política porque puede afectar el resultado electoral. Esta medida cautelar, para hacer un poco de pedagogía, ¿cuál es el trámite? No sé si ya notificaron al presidente o al secretario jurídico de la Casa de Nariño, pero ¿cuál es el trámite? ¿Informan al presidente? ¿Tiene horas, tiene días para decir, listo, entonces como estoy en Estados Unidos me subo al avión y me regreso a Colombia porque estoy suspendido? Y si puedo no dar el discurso como presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU también. Pues en mi opinión sí puede dar el discurso ante las Naciones Unidas porque no está propiamente ejerciendo una función de gobierno, sino está, digamos, expresando unos puntos de vista en un foro internacional. La medida genera efecto inmediato, sin perjuicio de que sea consultada ante la Comisión de Acusaciones en pleno y debe ser, por supuesto, notificada al presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia. ¿Y el trámite para que Francia Márquez asuma la presidencia cuál es? Pues debe posesionarse ante el Senado de la República y una vez que se posesione podría en el futuro reemplazar otras veces al presidente de la República. ¿Esa palomita presidencial le da pensión vitalicia a Francia Márquez? Creería que sí, pero desconozco los términos de regulación de la pensión del presidente de la República. Mire, ahorita hablábamos de si el presidente puede o no después montarse a una tarima o abiertamente apoyar a uno de los candidatos hoy a la presidencia. Pero, doctor Charri, la presión, yo sé que usted tiene un análisis más constitucional, más jurídico, pero la presión que esto genera a una semana y media de elegir nuevo presidente en la República, ¿esto también se revisa en los procedimientos o los procedimientos son solo eso, el trámite que se tiene que hacer y ya? No, pues se está tomando una medida cautelar para evitar que haya intervención en política por parte del presidente de la República. Vamos a ver cuál es la reacción del presidente y si sigue insistiendo en su comportamiento y si hay lugar a otras medidas o si se sigue adelantando la investigación solo con esta medida cautelar. Como por estos días no se está acatando la decisión de los jueces, ¿qué pasa si el presidente Petro de Estados Unidos dice, desconozco eso, no acepto la suspensión, sigo en mi cargo? ¿Qué pasa? No, pues estaría incumpliendo la orden y sería un precedente del incumplimiento frente a la autoridad que lo disciplina, que es la Comisión de Acusaciones. Pero además, doctor Charri, esto es una decisión provisional y todo, sin precedentes. Al no tener precedente, el tema del recurso, le insisto en eso, como lo había dicho aquí nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado, ¿no tiene un poquito más de poder, de fuerza? A ver, es una medida sin precedentes, sin duda, de una comisión de acusaciones que no ha sido propiamente la más ágil y la más cumplidora de su función de control. La medida es cautelar, genera efecto inmediato, pero tiene el equivalente, por decirlo de alguna forma, al recurso, que es la consulta ante el superior. El superior es el cuerpo colegiado, comisión de acusaciones, que revisará la decisión que ha tomado la sustanciadora de la investigación y la podrá confirmar, revocar o modificar. Esta suspensión comienza hoy, entra en vigencia ya y va hasta el 21 de julio a las 4 de junio, hasta las 4 de la tarde. Pero en ese lapso, el ciudadano Gustavo Petro, no puede decir, yo me subo a una tarima, acompaño al candidato Cepeda a hacer política, siendo ciudadano. No, porque él sigue siendo presidente de la República suspendido en funciones. Y su suspensión es por infringir una norma que en mi opinión no la puede seguir infringiendo con el argumento de que está suspendido. Es un argumento que en mi opinión desvirtúa la protección del bien jurídico, que es evitar que un funcionario público de las calidades del presidente de la República intervenga en política. Aquí hemos hablado con varios expertos y constitucionalistas.
Doctor Charri, a usted lo consultamos, claro, tiene sus argumentos y su muestra desde la experiencia y el conocimiento que tiene como abogado constitucionalista, pero otros abogados constitucionalistas nos dijeron que no tenía validez este tipo de decisión provisional. ¿Cómo debatir con estos escenarios de división o de posturas distintas sobre una misma medida? Bueno, digamos que en el mundo jurídico hay posiciones que deben estar lo mejor argumentadas posible y al final el juez debe decidir quién tiene la razón, en este caso la comisión en pleno. Revisar los argumentos y ver si tienen, digamos, la coherencia y el sustento suficiente. Ahora, hay que tener presente que en una coyuntura política como estas, generalmente quienes opinamos tenemos una posición política que sin querer puede afectar la posición jurídica. La idea es que quien tome la última decisión esté lo más distante del debate y la polarización política para que la tome de la manera más objetiva posible. Y en el campo político, ya que usted lo toca, ¿esto puede dar un viraje a lo que está pasando en la carrera presidencial? ¿Puede afectar a Cepeda o lo puede ayudar? Pues no lo sé, pero sin duda, digamos que parte de la estrategia política sería que esto ayudara a ganar a los candidatos de la preferencia de unos o perjudicar a otros, pero con el elector nunca se sabe. Es posible que lo que algunos crean que favorece termine perjudicando o a la inversa. Habrá que esperar entonces, doctor Charri y Luis Eduardo, lo que diga el presidente ante la ONU, que seguramente no se va a quedar con las ganas de pronunciarse sobre eso. Además, que lleva un discurso, obviamente, con el enfoque del Consejo, pero el tono va a ser otro y el tema va a ser otro. Es que evidentemente el efecto o el sentido de la suspensión provisional es la campaña electoral, es por participación política, así que las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio tiene todo que ver, igual que todo lo que haga el presidente durante esta semana y media. Doctor Charri, una última. Esto es muy preocupante, lo que está pasando ahora en el país. Tienen que meterse, en este caso, la Comisión de Acusación para tratar, de frenar las acciones políticas del presidente Gustavo Petro. Sí, en mi opinión es muy preocupante y sin antecedentes un presidente que interviene abiertamente en política, y yo celebro que se haya tomado la decisión de tratar de evitarlo, sin perjuicio de que el presidente nos siga, digamos, utilizando estas decisiones para afectar la voluntad de los electores. Los tengo que dejar, les dejo. No, sí, nosotros también, ya le vamos a despedir. Igualmente, gracias, doctor Charri. Feliz día. Que esté muy bien. Lo estaban regañando porque ya estaba sentado en el avión. Me estaba escribiendo que ya se iba, pero bueno, atendió, y además es una voz autorizada de los jurídicos más importantes de este país, ¿no? Por supuesto, pero usted menciona algo, Luis Eduardo, y es si esto genera preocupación, y varios analistas expertos ya lo han dicho, entre esos nuestro compañero Gabriel Cifuentes, sobre esta participación indebida en política por parte del presidente de la República, de algunos miembros del Ejecutivo. Gabriel, se nos quedó un poco... Pero ¿puedo hacer una claridad, Luisa? Sí. Yo difiero en mi concepto jurídico del doctor Charri en una cosa. El presidente Petro, cuando se refiere ante la Asamblea, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no está dando un discurso cualquiera, está actuando en calidad de jefe de Estado y representante del país y de los colombianos. La suspensión no es frente a ciertas funciones y frente a otras no. Recordemos, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿se acuerdan el tema de los pasaportes con el ex canciller Leiva? La Procuraduría tomó una decisión como medida cautelar de suspenderlo y apartarlo del cargo frente a todo el tema de los pasaportes. Se tuvo que nombrar un canciller encargado, que en ese caso fue Luis Gilberto Murillo, pero durante la suspensión no pudo ejercer ninguna actividad como canciller. Es como si de facto quedará apartado del cargo. Entonces, yo sí creo que la pregunta, Luisa, que usted y el Flaco le hacían a mi colega Juan Manuel Charri es pertinente, porque si esa suspensión tiene efecto inmediato, ya ha sido notificada, el presidente de la República, al pronunciarse en las Naciones Unidas como jefe de Estado y representante
del país estaría en un abierto desacato. Entonces, yo no creo que la suspensión sea para ciertas cosas y para el resto de las funciones presidenciales no. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y creo y reitero que a mi juicio se está olvidando el alcance del fuero constitucional que está reconocido no solo por la Carta Política, sino también por la jurisprudencia. Imagínese usted, Flaco y Luisa, que el investigador de la Comisión de Acusaciones pueda, de ahora en adelante, suspender a un presidente mientras la Cámara en pleno resuelve. Eso verdaderamente puede afectar la estructura misma y puede alterar el alcance del fuero presidencial. A mí no me parece una medida menor y no creo que el presidente de la República, así sea un sujeto disciplinable, así se le aplique el código disciplinario, tenga las mismas condiciones justamente por el rol que cumple de lo que puede ser cualquier otro funcionario público. Y eso tiene que entrar en consideración. Gabriel, gracias por la claridad. Yo le iba a hacer una pregunta muy relacionada en su papel como analista político y es algo en lo que insistimos Luis Eduardo y yo, y es ¿a quién de los candidatos beneficia o perjudica de darse la suspensión provisional del presidente de la República? Porque le preguntábamos al doctor Charri, la suspende Gloria Arizabaleta, que ha sido cercana al proyecto político del presidente, que está dentro del pacto histórico. Una suspensión que no sabemos si suspendido el presidente podrá o no seguir participando política o si eso agudiza las medidas. ¿Beneficia o no beneficia a un candidato que se suspenda al presidente Petro? Uno no, y yo en eso coincido con Juan Manuel, es imposible señalar o es imposible anticipar qué efecto pueda tener sobre el electorado, pero sobre el papel, Luisa, yo sí le podría decir algo. Esta medida, imaginémonos el próximo discurso del presidente Petro. ¿Qué va a decir? Que hay una persecución política, que hay un bloqueo institucional, que hay una extralimitación de funciones del Congreso, que se necesita reformar la Constitución. Vea, y le tengo un antecedente con el mismo presidente Petro. Cuando fue suspendido por parte del procurador Ordóñez, eso lo que generó fue una ola de solidaridad. Lo martiriza políticamente y le da toda la gasolina para que en su narrativa y en el discurso político se pueda vender la idea de que este ha sido un gobierno perseguido y que por primera vez en la historia un presidente ha sido suspendido a juicio de él simplemente por expresar una opinión y por pretender mantener, digamos, el establecimiento político. Entonces, yo sí creo que sobre el papel, al margen del efecto que pueda generar sobre el electorado, esta decisión políticamente favorece el discurso y la narrativa del gobierno y por ende favorece y le da argumentos también al candidato Iván Cepeda a decir que el proyecto político ha sido perseguido. Claro. Gabriel, ya continuamos con usted. Vamos a saludar a otro experto constitucional. Antonio José Lizarazo, también expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Lizarazo, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Hola, Luis, buenos días. ¿Parece esto aquí una corte o un escenario jurídico? Porque hemos abierto el debate en sobre si el auto de la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara procede o no a la suspensión provisional del presidente Petro, doctor Lizarazo. Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que el presidente de la República tiene un fuero constitucional especial que busca proteger más que a la persona en sí misma, proteger la estabilidad, proteger el ejercicio del cargo y por lo tanto el régimen disciplinario o sancionatorio aplicable tiene en primer lugar unas reglas constitucionales y en segundo lugar cualquier norma de carácter legal que se pretenda aplicar debe hacerse solamente en aquello que no haya regulado expresamente la Constitución. Luego, en principio, la discusión que se está dando sobre si cabe o no una medida provisional o cautelar dentro del proceso disciplinario es una discusión que debe resolverse con fundamento en la Constitución. No puede hacerse una lectura de las normas legales sin tener en cuenta el fuero constitucional y el régimen constitucional, el procedimiento constitucional. Y en ese sentido, en mi opinión, la Constitución establece expresamente
en qué casos y quién puede suspender provisionalmente al presidente de la República. El artículo, ahora no recuerdo el número 107, de la Constitución establece expresamente que es el Senado de la República dentro del proceso como sanción. No cabe, en principio, como medida cautelar. Y mucho menos por una medida cautelar impuesta por un solo, por el investigador, digamos, como un acto de sala unitaria. Eso no es posible en relación con el presidente de la República. La interpretación de las normas tiene que hacerse en forma restrictiva y por lo tanto en esta materia no cabría, en mi opinión. Es decir que faltó llevar este tema al pleno de la Comisión de Acusación, faltó que votaran los representantes a la Cámara. Claro, tiene que adelantar todo el procedimiento. En la Constitución prevé expresamente la medida de suspensión provisional del presidente de la República y dice que se impone luego de admitida la acusación, o sea, y por lo tanto dentro del proceso como medida, como sanción, no como medida cautelar. Si así lo prevé expresamente la Constitución, no cabe hacer interpretaciones para traer normas legales de procedimientos aplicables a otros servidores públicos, por lo tanto no cabría en relación con el presidente. Sí, mire, doctor Lizarazo, su colega Juan Manuel Charris decía, al no tratarse de una sanción o del procedimiento para sancionar, sino como una medida preventiva para evitar durante esta semana y media que queda la participación indebida en política, si procede. ¿Cómo evaluar o la ley cómo muestra la ley, qué camino demarca cuando se trate de un motivo preventivo o de una sanción oficial contra el presidente de la República para saber si procede o no una decisión unilateral de la presidenta de esa comisión o si tenía que llevarse al grueso de los integrantes de la comisión? Claro, es que es cierto que existe una discusión que está ya resuelta en la jurisprudencia y en la doctrina que distingue la suspensión provisional como medida cautelar o provisional mientras se adelanta el proceso que no constituye sanción y la medida de suspensión como sanción. Entonces, pero esa discusión no cabe en relación con el presidente de la República, que tiene un fuero especial y cuyo procedimiento está regulado en principio en la propia Constitución, tiene reglas especiales y la medida de suspensión provisional está prevista expresamente en la Constitución y dice en qué casos procede y qué autoridad la puede imponer. Bueno, dice usted entonces que sería como sanción para suspender al presidente, no como medida cautelar. Entonces, ¿la presidenta de la Comisión de Acusación incurrió en algún delito? ¿Se extralimitó? Pues yo no sabría porque no conozco de qué se trata. He oído en los medios, algunos se refieren a una medida que impuso unilateralmente. He oído también que se trata de un proyecto de auto que lleva a la comisión. Luego no sabemos exactamente, o al menos yo no lo sé, de qué se trata y entonces no podría calificar la conducta que realizó la investigadora. Mire, doctor Lizarazo, esto es un tema no solo álgido por su procedencia jurídica, sino por la connotación política que tiene. Usted nos dice no tiene efecto, el doctor Charris nos dijo sí tiene efecto. ¿Cómo saber si el presidente hoy está o no está suspendido? Bueno, eso sí habría que preguntarle a los investigadores en la Comisión de Acusaciones, porque yo acabo de oír que lo que hizo la representante fue radicar un proyecto, pero también he oído la versión de que es una medida que ya adoptó. Yo creería que no puede adoptarla unilateralmente, que puede proponer el proyecto, pero indudablemente, en mi opinión, la Constitución regula esa materia y por lo tanto no puede ni siquiera la Comisión imponerle la suspensión como medida cautelar. Prosperara esta decisión, asumiría entonces Francia Márquez como presidenta de la República, pero esto lleva unos días.
y la suspensión comienza hoy y va hasta el día de elecciones a las 4 de la tarde. ¿No habría tiempo de ajustar las fechas? ¿No habría tiempo de...? Mejor dicho, yo le entiendo su pregunta es, ¿quién nos preside hoy? No, el presidente de la República está en ejercicio de sus funciones, no puede ser suspendido como medida cautelar y mucho menos por un representante investigador. Eso realmente no cabe dentro del ordenamiento constitucional que regula el proceso sancionatorio del presidente de la República. Al expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mire, Luis Eduardo, como el debate es amplio... Aquí jurídico, muy jurídico con tinte político, ¿no? Porque estamos a 11 días de las elecciones, es jurídico, pero apunta. Y la decisión es por política. Pero Luis Eduardo, como tenemos aquí la obligación también de buscar la mayoría de voces posibles que nos lleve a la respuesta de la misma pregunta que venimos haciendo desde las 8:50 de la mañana, ¿está o no está suspendido el presidente Gustavo Petro? Nos conectamos hasta ahora con Jaime Arrubla, también constitucionalista. Doctor Arrubla, bienvenido. Un gusto estar con ustedes en Caracol. Yo le tengo que repetir la pregunta que le hemos hecho al resto de constitucionalistas y expertos, doctor Arrubla. ¿Está o no está suspendido el presidente Petro hoy? A ver, es que no sabemos si hay o no una decisión en ese sentido. Inicialmente escuchamos que la presidenta investigadora había suspendido al presidente cautelarmente. Y después escuchamos que no, que era un borrador de proyecto de suspensión que no había sido sometido a la comisión, que son 15 parlamentarios. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es si hay o no decisión. Si hay decisión, se la tienen que notificar al presidente. Esto no tiene antecedentes. Esto no había sucedido nunca en la República. Entonces, se la tendrían que notificar al presidente y el presidente podría interponer recursos contra ella y tendría que resolverlos. El presidente también tiene derecho al debido proceso. Ahora, lo otro que está en discusión es si hay competencia y de quién es, porque es que la investigadora tomar una decisión a espaldas de la plenaria de la comisión y de la misma Cámara de Representantes y del mismo Senado, que son los organismos que intervienen para ese antejuicio a los aforados, parece supremamente delicado. Repito, no hay antecedentes, pero ¿qué tal que al presidente de la República lo pudieran suspender por la decisión de un representante de la Cámara cada vez que se le antoje? Eso iría contra la seguridad jurídica y contra la estabilidad de este país. Mejor dicho, Perú sería el camino a seguir, que cambian de presidente cada 15 días. Yo creo que esto no puede ser así. No tiene antecedentes y es absurdo que una competencia de esta naturaleza se le pueda atribuir a un solo representante. Tendría que actuar toda la comisión, preparar el proyecto, llevarlo a la plenaria y de allí llevarlo al Senado. Es que son los tres órganos que prevé la Constitución para tomar una decisión relacionados con la dignidad presidencial y de los demás aforados. ¿Está equivocada Gloria Arizabaleta cuando en su comunicado, donde da a conocer esta noticia, parece que tiene problemas con el sonido? ¿Me está escuchando bien? Le estaba preguntando si está equivocada la presidenta de la Comisión de Acusación cuando dice que contra esta decisión no procede recurso. ¿Se equivoca? Pues yo creo que sí, es que vuelvo y digo, esto es algo inédito en la historia de esta república. Usted se imagina que un representante solo de la comisión de investigación pueda suspender al presidente y decirle que no puede ni siquiera interponer un recurso. Es totalmente absurdo. Es una medida cautelar que estaría totalmente extraña a lo que es un derecho de defensa en nuestro sistema jurídico y más tratándose de la estabilidad de la República. Yo creo que eso es absolutamente inadecuado. Claro, le repito también la pregunta que realizamos al anterior experto. Se habla, uno de sus colegas habla de que al no tratarse de una sanción oficial
o de algo que se esté investigando para sancionar al presidente de la República, sino más bien de una medida preventiva para evitar que siga participando indebidamente en política durante esta semana y media que quedan de elecciones. Por eso se habla de la validez de esta suspensión provisional. ¿Usted qué determinación tiene? A ver, por supuesto que esto no es una sanción, porque es una medida cautelar. En las medidas cautelares no se aplican sanciones, se aplican apenas se concluye el procedimiento, que termina con la indignidad o no del funcionario forado que ha sido investigado. Es una medida cautelar que todo parece indicar que es para que el presidente no pueda, como presidente, participar en política hasta el 21. Pero aquí están haciendo es todo lo contrario. Aquí lo que le están facilitando es que pueda participar en política, porque le van a dar una licencia no remunerada para que pueda intervenir en la campaña, que es lo que el presidente ha querido hacer desde un principio. O sea... Esa es otra discusión, ¿no? ¿Le deja algún tufillo esta decisión? ¿Le deja algún tufillo esta decisión? Es que estamos a 11 días de las elecciones presidenciales. Sin duda alguna. De jurídico poco, de político mucho. Yo le pregunto desde lo jurídico, aún suspendido, si llega a proceder esta medida cautelar, ¿puede el presidente que queda como presidente en función, o sea, suspendido en funciones, puede participar en política o se agrava la medida? Me explico mejor, doctora Rubla. Si es suspendido el presidente provisionalmente, ¿le da vía libre para que participe en política o participar en política en medio de esa suspensión agrava su situación? No, el presidente como funcionario público no puede participar en política. En el momento en que lo suspendan, recupera todas sus capacidades como ciudadano. O sea que sí podría hacerlo, creo yo. Pero vuelvo y digo, esto es inédito. Estamos aquí analizando un caso que nunca había pasado en Colombia y todos son conjeturas que tenemos que mirar, estudiar y profundizar. Pero si yo ya no soy presidente de la República porque me suspendieron, nada me impida que actúe en política. Pero está eso suspendido. A priori, mi primera sí, claro. conclusión. Pero está suspendido, no es que haya dejado de ser presidente. Pero está suspendido y el que está suspendido no puede ejercer como presidente. Por eso vuelvo y le digo, una licencia no remunerada. Esa es la mejor analogía. Pero el trámite para que una persona reemplace al presidente Gustavo Petro, en este caso Francia Márquez, dura días. No es de inmediato, él tiene que posesionarse ante el Senado de la República. O sea, esta aplicación sí se podría dar ya para que no, mire, no puede abandonar el cargo porque está prohibido. Tendría que posesionarse la vicepresidenta para poder salir de la Casa de Nariño e irse para el directorio del pacto histórico político. O sea, por tiempo, por viabilidad jurídica, es una decisión que nace muerta. Perdón, no te escuché bien, se le bajó el volumen. Le pregunto si por tiempo y por viabilidad jurídica esta decisión de suspender al presidente Petro nace muerta. No es viable. A ver. No, le pregunto, doctora Rubla, si esta decisión... Le pregunto si esta decisión de suspender al presidente por caminos jurídicos nació muerta, no es aplicable. A ver, vuelvo y te digo, no hay antecedentes. Esto es primera vez que pasa, o sea, no hay jurisprudencia, no hay doctrina, no hay criterios. Estamos haciendo conjeturas, obviamente hay constitución y la constitución prevé la suspensión. E incluso tiene una competencia. Cuando se sobrepasan los límites, el Senado puede suspender al presidente, correcto. O sea que aquí estamos especulando sobre algo inédito. Hay una competencia que es para adelantar un proceso sobre indignidad presidencial, porque es que aquí no se hace el proceso penal. Aquí lo que se hace es un proceso, un antejuicio para levantar la indignidad. El juez natural es la Corte Suprema de Justicia
es el que conoce los delitos que haya cometido el presidente. Por eso a mí una medida cautelar en este sentido me parece una exageración por parte de la representante. Es más, si lo hubiera hecho la comisión en pleno, también diría que es una exageración. Y si lo hubiera hecho la plenaria de la Cámara, también diría que es una exageración. Ellos lo que deben concretarse y ponerle agilidad es a declarar si hay indignidad presidencial o no, para que pueda asumir competencia la Corte Suprema de Justicia. Mire, tanta lentitud para lo de los topes. 4 años y apenas llaman a indagatoria. Y esto que lleva 15 días ya tiene una decisión suspendiendo al presidente. Es inaudito. A mí esto no me huele bien. Pues, Luis Eduardo, no, yo pensé que era una complejidad política, pero resultó ser más complicada. Me están escribiendo de la Presidencia de la República. ¿Qué le dice? Les pregunté, ¿el presidente Gustavo Petro ya fue notificado? Me escriben, no. Y tampoco ha sido discutida la decisión en la Comisión de Acusaciones. Es apenas un proyecto que radicaron. Debe ser discutido y surtir un trámite largo para que sea la plenaria del Senado quien tome la decisión. Es decir, la presidenta está en Estados Unidos. No, él está en su función, él no está suspendido. Si esto es así, todavía no hay decisión. Y lo que estamos haciendo es una calistenia preventiva. Pero realmente nos va a dar tiempo a estudiar más a fondo el tema. Pero decisión no hay, o sea que no ha pasado nada. Doctora Rula, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Bueno, Gabriel sigue en la línea, sí. Sí, Gabriel está con Gabriel, nosotros porque... escuchó al doctor Rula, dice que le están haciendo un favor político para que haga política. Esto es pura gasolina, imagínense, es como un pequeño golpe de Estado. Además promovido por una representante del mismo pacto histórico, que seguramente en esta contienda donde las decisiones judiciales se han convertido en protagonistas del debate público, porque ha habido también decisiones en los últimos días frente a los símbolos patrios de la campaña de Abelardo de la Espriella, pues esto viene a sumar un ingrediente adicional en una campaña política que en la recta final han sido más protagonistas los jueces que los mismos candidatos, y esto sin lugar a dudas deja un tufillo de que la decisión que se ha tomado o se va a tomar, o este proyecto de fallo, lo que hace es inocular ingredientes en el debate público, y seguramente, como le estábamos conversando anteriormente, esto más que perjudicar la campaña de Iván Cepeda y perjudicar la imagen del presidente, lo que hace es confirmar esas teorías autocumplidas del presidente, según las cuales estaría siendo objeto de una persecución política, de un bloqueo institucional, de intentos de golpe de Estado, y eso, nuevamente reitero, alimenta estas narrativas que han sido producto del discurso del presidente durante todo su gobierno, si se quiere. Mire, Gabriel, el presidencia dice que no ha sido notificado, que tiene, igual que otros constitucionalistas, surtir su proceso en el pleno de la Comisión de Acusación. Pareciera que el presidente, para él y para su equipo, no está suspendido. Hablábamos de esto y de la viabilidad de esta decisión o esta suspensión provisional ya con expertos. ¿Cómo juega esto, Gabriel, en el escenario político? Estas narrativas, este tipo de decisiones, hechos o anuncios de decisiones, porque varias o muchas no son decisiones, son anuncios, que usted lo decía ahorita, es echarle gasolina al tema, pero en el entendido de la ciudadanía, ¿qué genera? Genera más polarización, genera más división, genera más atrincheramiento. Para la ciudadanía que está en la oposición, confirma que el presidente ha violado abiertamente la ley al participar en política, pero creo que genera un efecto mayor en los ciudadanos que apoyan al gobierno nacional, porque lo victimizan, lo martirizan, lo hacen ver como un perseguido político,
Y quiero recordar nuevamente el escenario de la suspensión del procurador Ordóñez al presidente, en ese entonces alcalde Gustavo Petro, que simplemente lo creció políticamente antes de que amilanarlo. Entonces, yo sí creo que esto tiene un efecto político incalculable. Además, porque imagínese, Luisa y Flaco, si efectivamente esto es simplemente un anuncio que se filtró ante la opinión pública, pero que debe surtir su trámite, y en eso yo coincido con el doctor Arrubla, con el doctor Lizarazo, expresidentes de la Corte Constitucional y Corte Suprema, en el sentido que no tiene asidero jurídico, pero el hecho de que no tenga asidero jurídico, el simple anuncio, la simple filtración ya genera un tsunami político a 10 días de elecciones. Entonces esto se convertirá en el nuevo eje de discusión, en el eje gravitacional de la discusión política, y pondrá de lado las demás que hacen parte de la agenda pública de conversación. Ese es el efecto político que tiene. Y cada vez que se escuchan más voces consultadas y voces expertas en la materia, se puede ir confirmando, se puede ir dilucidando que probablemente lo que está detrás de la decisión de la doctora Arizabaleta, que hay que recordar, hace parte del pacto histórico, es más generar un efecto político que un efecto jurídico, que a todas luces parece ser un procedimiento sin fundamentos y sin viabilidad jurídica, dado el término tan estrecho de lo que resta de campaña. Este tema ya está en el Senado de la República, es el tema del día. Ya tenemos en la línea a los partidos políticos. Sí. Centro Democrático, ¿no? Sí, y también al Pacto Histórico. Gracias, Gabriel, por su análisis. Con todo el gusto, feliz tarde y día para todos ustedes. Bueno, vamos con Hernán Cadavid. Empecemos con la oposición, a ver cómo lo ven ellos. Doctor y congresista Hernán Cadavid, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días a ustedes y muchas gracias por este espacio para explicar este contexto. Representante, ¿cómo analiza? ¿Qué es lo que está pasando con este anuncio? Bueno, no, primero, Luis Eduardo, debo decir lo siguiente. Yo soy miembro de la Comisión de Acusaciones y a la vez denunciante de este caso. Aquí lo primero que hay que decir es que efectivamente presentamos unas denuncias por la participación evidente en política y la injerencia del presidente de la República en la campaña electoral. Eso, digamos, tiene todo el contenido probatorio y se radicó la denuncia ante la Comisión de Acusaciones. Hasta ahí, lo primero, ninguna discusión. Segundo, ¿qué continúa sucediendo allí? Es muy claro. Como miembro de la Comisión de Acusaciones, debo aclarar que en este caso yo no puedo hacer parte de esa investigación al interior. Por obvias razones soy denunciante, no puedo ser juez y parte. Pero lo que es claro es que hasta ahora lo que se radica es un proyecto de auto por parte de la representante instructora, que es Gloria Arizabaleta. No son más, solamente ella. Y ese proyecto de auto, como se radican todas las acciones que se deban deliberar en la Comisión de Acusaciones, tendría, en teoría, que ir a la discusión y a la deliberación de la comisión para que pueda ser aceptado o no en mayorías. Hasta ahora eso no ha sucedido. Hasta ahora hace parte del proceso en el que se desarrolla ese trámite y pues la discusión llegará. Hay proyectos de auto que se radican y no se discuten ni en 4, ni en 5, ni en 6 meses. Eso lo definirá también la mesa directiva. Así que ese es el estado de las cosas en torno a esta discusión que se ha abierto. Y lo insisto, mi expresión en este caso la hago más como denunciante de este proceso que como miembro de la Comisión de Acusaciones, de la cual también pertenezco. O sea que el anuncio de la presidenta de la Comisión de Acusación está desconociendo la facultad que tiene la propia comisión. Es una decisión que toma autónomamente, ¿no? A título personal. No, Luis Eduardo, digamos que lo que yo he visto no es que ella desconozca las facultades, de hecho radica. He entendido por la información que hemos tenido en los últimos minutos, es que radica el proyecto de auto ante la Secretaría de la Comisión de Acusaciones para que pueda ser incorporado en una de las próximas sesiones de la comisión y pueda ser deliberado sobre ello. Ese es el trámite que corresponde. Lo que sí no es factible desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, y que no hay antecedentes en esa materia, es que un representante instructor tome la decisión autónomamente, sin la deliberación de la comisión, de suspender a un funcionario aforado.
llámese presidente, fiscal general de la nación o magistrados de alta corte. Luego, esa es la discusión que hoy jurídicamente da el país, pero en mi condición de denunciante y miembro de la comisión, esa es mi apreciación al respecto. Pero mire, usted que hace parte de la comisión, doctor Cadavid, hablar un poco sobre el proceso que ha surtido. Es decir, esto no es nuevo y no fue una decisión que tomara la presidenta porque sí, sino que ya en la comisión se había hablado y usted ya tenía una denuncia oficial ante la comisión sobre la participación indebida del presidente Gustavo Petro. El trámite hay que homologarlo, asemejarlo a como cualquier otra denuncia de un ciudadano ante la Fiscalía General de la Nación, en este caso por ser un asunto de carácter disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación. La persona denuncia ante la Comisión de Acusaciones, que es el órgano competente para investigar a los aforados. Una vez esas denuncias llegan a la comisión, se hace un reparto entre los miembros de la Comisión de Acusaciones. En este caso, la denuncia correspondió a la representante Gloria Arizabaleta. Ella adelanta unas acciones iniciales de investigación o indagación previa y, como cualquier otro instructor lo haría, si haya mérito, avanza en la investigación; si no haya mérito, pues cierra la investigación. En este caso, y por lo que estamos viendo, la representante Arizabaleta ha hallado mérito, presenta un proyecto de auto buscando, en su opinión, la suspensión, pero insisto, no es una decisión autónoma de un representante suspender a un funcionario aforado, sino que debe ir a la deliberación de la totalidad de la Comisión de Acusaciones. Es decir, para usted el presidente Gustavo Petro hoy no está suspendido. No, bajo ninguna circunstancia. Es que lo que acaba de suceder es que hasta ahora se radica el proyecto de auto de lo que pretende la representante investigadora. Como hay muchos otros proyectos de auto de otras decisiones en otros procesos, por supuesto, pero bajo ninguna circunstancia el presidente de la República ni ningún otro funcionario aforado, insisto, puede ser suspendido de sus labores o de sus funciones por la decisión autónoma de un representante exclusivamente. Imagínese el nivel de inestabilidad jurídica que tendría este país, llámese Petro o llámese otro presidente, si un funcionario de condición política, como es la Comisión de Acusaciones, porque ese es el sistema que hay, no hay otro, pudiera tener la facultad de tomar la decisión de suspender a un presidente autónomamente. Eso no puede pasar, nunca ha pasado y esta vez tampoco será en este caso que suceda, por lo menos en la forma como el país inicialmente pensó en las primeras horas de la mañana que Gustavo Petro estaba suspendido de sus funciones. Mire, antes de despedirlo, representante, yo quisiera preguntarle Gloria Arizabaleta desde el Pacto Histórico. Aquí se han hablado más de lo jurídico, de jugadas políticas, por ejemplo. Algunos lo han puesto sobre la mesa. De surtir por algún motivo la suspensión provisional, ¿para ustedes desde el Centro Democrático sería una jugada política? ¿Beneficiaría a qué candidato? Luisa, no, yo evitaría, por ser denunciante, además de un tema estrictamente jurídico, con las pruebas en la mano, evitaría, como ese análisis político. Yo lo que sí siento que debe suceder es que debe haber un alto en el camino por parte del presidente de la República y la injerencia descarada en la campaña política, que se ha dedicado a hacerla toda en función de su candidato, abusando del poder presidencial. Llama la atención, claro que llama la atención que le haya correspondido a una mismo miembro del Pacto Histórico y que sea ella, no otra persona, la que proyecte un auto de suspensión del presidente. Entonces, ya veremos, pero lo concreto es, lo que el país debe entender es que hoy el presidente sigue en sus funciones y no hay ningún tipo de suspensión por la razón de procedimiento que hemos explicado aquí en esta conversación con ustedes. Congresista, gracias. A ustedes, muy buenos días, muchas gracias. Como estamos en un escenario político, Luis Eduardo, y electoral, le dimos exactamente 7 minutos al congresista del Centro Democrático. Son los mismos 7 minutos que le vamos a dar Pacto Histórico. Al Pacto Histórico. Y la importancia de Hernán Cadavid es que es el representante de la Comisión de Acusación que denunció al presidente Gustavo Petro por participación en política. ¿Qué piensa el Pacto Histórico
Alejandro Campo, senador de la República, ¿cómo vamos? Hombre, buenos días a todos ustedes, la audiencia de Caracol, a este equipo de trabajo, qué bueno estar con ustedes. Mire, hablemos primero sobre lo que hoy se toma como un escenario jurídico muy complejo. ¿Para el pacto histórico está o no está suspendido el presidente Gustavo Petro? Venga, no, quiero que quede claro, además yo soy miembro de la Comisión de Acusaciones. Ni para el pacto, ni para nadie en Colombia, ni para la justicia, ni para la comisión, el presidente está suspendido. ¿Sí? Eso es lo primero que quede claro, no puede quedar ninguna duda. El presidente de la República no está suspendido. Yo no entiendo si ya hemos dicho que no está, ponerlo en duda, preguntar si para uno o para otro, no. Para nadie. Jurídicamente no hay ninguna suspensión para el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. ¿Cómo entender que quien toma esa decisión sea cercana al gobierno? ¿Quién hace el anuncio? No sé, son cosas diferentes. Hay apreciaciones diferentes de cada despacho. Cada quien tiene el derecho y la obligación de sustanciar sus procesos, pero en eso no podría meterme. Es algo de su fuero interno que puede hacer cualquier congresista en esta comisión que integramos varios. Pero ustedes hacen parte de la comisión, ¿han hablado con la presidenta de la comisión en la que integra? Claro, justamente hoy en la mañana que hablamos, además nos dijo que el auto se lo habían extraído de su celular, ahora me dicen que ya está radicado, pero esta mañana tenemos reunión de la Comisión de Acusaciones. La comisión no tomó ninguna decisión frente a un auto que no se conocía en ese momento, sino que se ha filtrado a la opinión pública de manera malintencionada. Quien lo haya hecho, la representante investigadora nos dijo que se lo han extraído de su teléfono o de su despacho, que ya nunca lo había pasado. Hoy ya aparece radicado, pero hoy, le reitero, no hay ninguna suspensión para el presidente Gustavo Petro. No hay ninguna decisión. Es decir, usted lo puede decir que en conversaciones con ella no ha tomado la decisión de suspenderlo. Pero No, yo quiero que ustedes me escuchen porque quiero que informen claramente. O sea, sí. No quiero que pongan otras palabras que yo no he dicho. Óigame bien, le quiero decir para que no me siga preguntando que ella podría hacerlo. Ella no puede hacerlo. Le estoy diciendo, la comisión no ha tomado ninguna decisión. Esta mañana nos reunimos, y no hubo ninguna toma de decisión porque no se completó el quórum decisorio. La comisión no ha tomado ninguna decisión contra el presidente, ni esta de suspenderlo, ni la de llamarlo indagatoria en ningún auto. No se ha votado y ella no puede hacer eso, es decir, no existe. Y eso quiero que quede claro porque estamos jugando en esa información que termina afectando el fuero presidencial del presidente, la persona como se llama el presidente Gustavo Petro, su persona y la institucionalidad del país. Yo sí pido que no sigan que para ustedes no existe, no hay ninguna decisión tomada. Esta decisión tendría que pasar por la Comisión de Acusaciones y luego por la plenaria de la Cámara y luego enviarlo a Senado. Entonces, por favor, yo he escuchado muchas personas hablando carreta porque no saben cómo funciona la comisión. Soy miembro de la Comisión de Acusación. Les digo, no hay ninguna suspensión para el presidente Petro votada ni ninguna decisión tomada. Nos acaban de informar que hace apenas alrededor de 40 minutos se radicó ese auto. Y ese auto, si se radica, es porque nosotros tenemos que tomar la decisión. Claro, y pero esperamos mañana. Sí, señor. Sí, pero mire, es que no entiendo algo y creo que los televidentes tampoco. El trámite está claro, ella no puede tomar esta decisión, tienen que llevar eso a la Comisión de Acusación y ustedes votan y luego toman una decisión. O sea, ella tenía un borrador, se imaginaba que ustedes iban a votar, que iban a aprobar, hizo el borrador y se lo robaron de su celular. No sé, ella tendrá que responder por sus actos, fue lo que nos dijo a nosotros, fue lo que manifestó, que ella le habían extraído de manera irregular su auto porque ella no lo había dado a conocer, fue lo que nos contó a varios en la comisión porque hoy no se pudo sesionar, como les dije, porque no se completó el quórum decisorio, faltó una persona para que se pudiera tomar la decisión. Entonces, ese auto esta mañana ni siquiera estaba radicado, ahora ya se radicó. Ahora ella, que además es la presidenta de la comisión, tendrá que ponerlo a discusión el día que ella considere que se debe discutir. Y ese día la comisión deberá tomar una decisión frente al presidente de la República, la cual tendrá que ir, como les digo, luego que se tome una decisión, en caso tal que llegara a ser afirmativa, a la plenaria de la Cámara de Representantes
y luego al Senado de la República. Es decir, que hasta el momento no existe ni siquiera programada la discusión para esta edición contra el presidente. Ayúdeme a hacer memoria y claridad para los televidentes. Las cargas políticas de la comisión de acusación, ¿cómo están hoy? ¿Cuántos tiene el gobierno? ¿Cuántos tiene la oposición? Son 15 los integrantes, si no estoy mal. No, está más la cosa. Los integrantes son 18, la verdad. Somos 18 personas. Se toma decisión con 10 personas. Hoy asistimos 9 personas a la comisión. No es un tema de cargas políticas. Este es un tema donde se actúa en derecho. Entonces, acá más que cargas políticas son las actuaciones que se puedan tomar en derecho, que se deban tomar en derecho. No es un contrapunteo político, es un contrapunteo de la normatividad existente. Porque nosotros tomamos decisiones, pero somos sujetos también de denuncias por las decisiones que tomamos como los magistrados de la República. Entonces, cualquier equivocación, cualquier decisión nuestra tomada por fuera del derecho, pues también somos sujetos procesales por la Corte. De hecho, varios estamos investigados por la Corte por distintas acciones, por no tomar. Entonces, no es un tema político. La Comisión de Acusaciones actúa como una sala. Cada de nosotros es un despacho judicial que tiene que presentar autos y fallos a una sala que se los debe aprobar. Claro, es decir, para quedar muy claros aquí, entonces, representante, porque las preguntas que le hacemos es también para darle claridad a la audiencia y a los millones de colombianos que muchos hoy tienen la idea de que sí, el presidente fue suspendido, pero la claridad es, no ha sido suspendido, no se tomó la decisión, el presidente sigue en sus funciones y por ahora tocará preguntarle a Gloria Arizabaleta si documento que se le salió, le sacaron de su celular, pues no tiene ningún tipo de procedencia. Pero yo no entiendo una cosa y le pido el favor que le ruego me entienda y le ruego informe, digamos, lo que es. No hay que preguntarle a Gloria si tiene o no validez. No quiero que quede en la opinión pública como que podría tener validez. Escúcheme. Yo no estoy diciendo eso. Dije que si tiene o no tiene el documento. No, usted dijo que validez. No, si tiene el documento ya lo radicó, ya el documento se radicó. O escúcheme, no hay... O sea, sí se radicó en la comisión. Hoy acabo de decirles que a las 9 de la mañana, 9:05, me dicen que ya radicaron un documento, pero que el procedimiento es que deben meterlo en el orden del día. ¿Para qué día? Para que el día que la presidencia considere, porque por ley quien hace el orden del día es la presidenta de la comisión, que en este caso es la doctora Gloria Arizabaleta. Y ese día miraremos si se discute o no, porque también es potestad de la comisión si se discute o no ese auto. Si ese auto se discute ese día, miraremos si se vota, si no se vota, si se devuelve. Pero ese auto hoy no surge ninguna validez porque no se ha votado. Es decir, hay hoy un proyecto, una idea de un representante investigador, el cual tendremos que debatir nosotros en el seno de la comisión. Hasta tanto, ni siquiera, o sea, hoy ni sabemos cuándo va a estar en el orden del día. Puede pasar que no lo incluyan, pero si lo incluyen en el orden del día, la primera decisión es que nosotros votamos el orden del día y podemos decir que se aplace, que no se aplace o que se discuta. Lo segundo, luego, si se discute, es mirar si aprobamos o no aprobamos, o si lo devolvemos porque carece de legalidad, porque es inconstitucional, porque no se ajusta a la norma del derecho, porque no estamos de acuerdo como está sustanciando. Ese es el procedimiento. Entonces, hoy el auto que ella pone no tiene validez por sí mismo hasta que no pase por la comisión de acusación. Esa es la claridad que les quería hacer. Les pido el favor porque esto genera una conmoción en el país, esto genera dificultades, alarmas que no tiene necesidad. Y hay que darle seguridad porque es que hoy el presidente está fuera del país. De la noticia internacional, mientras no el presidente fuera del país, es que lo suspendieron cuando no es verdad y entonces genera una serie de polémicas y debilidades institucionales que no existen en Colombia. Y que por favor, está bien que algunos políticos hayan hecho la manera de filtrar la noticia y que otras personas quieran sacarle jugo a esto, pero nosotros los políticos, la comisión y los medios, ruego que tengamos la interés y la tranquilidad de no confundir al país en este momento tan importante. Ahí queda la claridad, Luis Eduardo. La comisión no ha tomado ninguna decisión sobre una posible suspensión del presidente. Doctor Ocampo, pero yo sí quiero hacerle una claridad. Yo lo conozco hace mucho tiempo, hemos charlado, hemos tomado tinto, pero déjeme hacerle esta claridad. La confusión no la están creando los medios, la confusión la crea la presidenta de la comisión de acusación, que dice que le sacaron esa información de su celular. Estoy de acuerdo, pero por eso yo hago la claridad, es decir, no nos debemos confundir.
la realidad es esta. ¿Por qué? Porque si no generamos un cisma innecesario de 10 días de las elecciones. Y esto lo que pareciera, digamos, pues si uno lo dice, oye, ¿de dónde van a generar una noticia que pretende debilitar al presidente Gustavo Petro de una manera inadecuada, de una manera ilegal, de una manera que no se puede hacer? Y yo creo que lo pertinente de parte nuestra es llamar a la calma, decirle a toda Colombia, no está radicado ningún auto de pasajeros, yo por acá corriendo, no está el auto radicado, no se ha tomado, ya está radicado, perdón, antes no estaba, no se ha tomado ninguna decisión, no se ha discutido, está al orden del día. Esperemos a que eso suceda y luego inmediatamente informaremos al país como es nuestro deber. Representante Ocampo, gracias por su tiempo con nosotros. A ustedes, mil gracias y una bendición para ustedes y sus televidentes del día de hoy. Luis Eduardo, bueno. Las dos orillas. Estuvimos, no, claro, y estuvimos el con Centro Democrático dice, y del Pacto Histórico dicen lo mismo. Exactamente, no hay el Centro una Democrático dice, la presidenta de la Comisión de Acusación sola no puede tomar esa decisión. Hay un camino jurídico que tiene que surtir efecto y es que ella radica ante la Comisión de Acusación. Ellos, como lo dice el Pacto Histórico, ellos miran para cuándo... que hoy no hubo quórum. Que hoy no hubo quórum, pero miran para cuándo lo 10. meten en la lista, discuten y votan, pero que la presidenta por sí sola, lo dice el Centro Democrático y lo dice el Pacto Histórico, no puede tomar esa decisión. Y además que confirman también desde el Pacto Histórico, 9 y 5 de la mañana, se radicó ese documento que empezamos a conocer desde las 8:40, 8:50 de la mañana más o menos. Por eso el presidente no ha sido notificado. Muy bien, pues Luis Eduardo, muchas gracias. Se genera esta noticia durante la mañana de hoy, pero es algo que hay que decirlo claramente. 2 integrantes de la Comisión de Acusación del Centro Democrático y del Pacto Histórico, 2 orillas políticas, confirman no se ha tomado una decisión frente a una posible suspensión del presidente. Pero la presidenta de la Comisión de Acusación sí debe tener más cuidado con su celular. No dejarlo por ahí porque le robaron la información. Se filtró. Luis Eduardo, gracias. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con una de las noticias también de esta semana lamentable, el asesinato del periodista de Norte de Santander, Cristian Herrera.